Un saludo, compañeros. Somos el grupo número 1 con el tema la Ley 1178, Decreto Supremo número 26237. Somos de la Universidad Boliviana de Informática, UBI, subsede La Paz. Nuestra materia, procedimiento administrativo, impartida por la doctora licenciada Andrea Hortensia Gómez Esprella. Los integrantes somos Ríos Corrales, Miguel Ángel Juanes Cruz, Magda Fernández Mallea, John Edgar Aguirre Ciñani, los cuales elaboramos este tema que lo vamos a exponer en este momento. Siguiente. La Ley 1178. ¿Qué es la Ley 1178? La Ley 1178 es la norma que expresa un modelo de administración por resultados. Para el manejo de los recursos del Estado, establece sistemas de administración y control que se interrelacionan entre sí y con los sistemas nacionales. Establece el régimen de responsabilidad por la función pública. Comprende los sistemas de administración y control, la responsabilidad por la función pública. Bueno, puedo complementar en esta parte que tiene las características de ser una ley marco, una ley especial, una ley instrumental y una ley sistémica. La siguiente. La ley de administración y control gubernamentales. La ley 1178 fue creada el 20 de julio de 1990. Finalidad de la aplicación. La presente ley regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, con el objeto de programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los del sector público, enmarcados siempre en la eficacia y la eficiencia. La eficacia son los resultados las metas previstas en los programas de operaciones. La eficiencia son los recursos invertidos en las operaciones que deben ser razonables en relación a los resultados globales alcanzados. La siguiente, por favor. Disponer de una información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. La toma de decisiones y control deben ser con total transparencia. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a los que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. Deben tener una plena responsabilidad en el cargo que ejerce. Otra finalidad, desarrollar la capacidad administrativa para impedir, identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado y evitar y enfocarse en la anticorrupción. Los sistemas de administración y control gubernamentales son los siguientes. Tenemos los sistemas para programar y organizar actividades. Dentro de estos, la programación de operaciones, organización administrativa y presupuesto. Sistemas para ejecutar actividades programadas. En estos se encuentran la administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público, contabilidad integrada. Los sistemas para controlar la gestión municipal, control gubernamental, donde están el control interno previo, el interno posterior y el externo posterior. Ahora
Concedo la palabra a mi compañero Víctor Ríos Corrales, que continuará con la explicación. A continuación vamos a leer con la Ley de Administración y Control Gubernamental, la número 1178 de 20 de julio del 1990. Bueno, acá se desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos. O sea, esta parte nos indica de que se debe administrar bien los recursos de la eh, parte administrativa de la cosa pública, ah, para impedir la corrupción. O sea, es una ley anticorrupción. Siguiente, por favor. Los sistemas de administración y control gubernamental eh, son tres sistemas para programar, organizar las actividades. En el sistema para programar y organizar las actividades están las programaciones de operaciones que debe tener toda la administración pública. Una buena organización administrativa tiene un presupuesto adecuado para el buen funcionamiento. Luego tenemos el sistema para ejecutar actividades y programas. En este sistema está la administración personal, la administración de bienes y servicios, la tesorería y el crédito público y la contabilidad integrada, que es lo más importante y principal para el buen manejo de este sistema. Luego tenemos el sistema para el control de gestión municipal. El sistema del control gubernamental es externo, tiene un carácter interno y es manejado previo a sus facultades y a sus necesidades que ellos tienen. Y luego tenemos el ámbito de aplicación. De acuerdo al artículo 3 de la 1178, todas las entidades del sector público están sujetas a, a este artículo. Luego el artículo 4, las unidades administrativas de organización inclusive el órgano legislativo y judicial. Asimismo, en el artículo 5 dicen que toda persona que reciba recursos del Estado se beneficie sus subsidios subvencionales y ventajas en excepción al presente servicio. O sea que todos tienen derecho, pero deben manejarlo con una libre sujetación a la libre competencia. Luego tenemos objetivos del Sistema Nacional de Planificación de Inversión Pública. El Sistema Nacional de Planificación están las instituciones del proceso está la planificación, garantizar y elaborar y compatibilizar los planes. También está el presupuesto, el cual se conoce como el POA, y las actividades a largo plazo y mediano plazo. También acá se canalizan los sistemas de ofertas del Estado. Luego, en el otro lado, tenemos el Sistema Nacional de Inversión Pública. En el sistema de inversión pública se deben lograr con eficiencia las asignaciones administrativas y los recursos, o sea, manejar adecuadamente esos presupuestos. También tenemos que establecer las metodologías y los criterios para formular y evaluar y ejecutar proyectos. O sea, tener en cuenta que se pueden elaborar proyectos que vayan en beneficio de la administración, pero en forma muy adecuada. Establecer el proyecto para el acceso de los proyectos de inversión, o sea, planificar eh, un manejo adecuado en la inversión para estos proyectos. Luego pasaríamos al sistema de programación y operaciones. Este sistema de operaciones es traducir los objetivos y planes estratégicos de cada entidad en metas, o sea, que se lleguen a una buena conclusión, a un feliz término, todos los planes y los proyectos estratégicos que se pueda tener dentro de la administración pública. Luego, sus objetivos principales es alcanzar las metas.
uno de los objetivos. Luego tenemos la actividad. Las actividades tienen que ser específicas dentro del procedimiento para emplear siempre los recursos. Y esos recursos deben ser utilizados ya sea con el capital humano, materiales y la tecnología y el servicio. Luego tenemos momentos y el lugar y encargados. Para la ejecución de este plan, la programación deberá ser íntegra, comprende las operaciones de funcionamiento, la preinversión y la inversión. Luego tenemos el sistema de organización administrativa, el SOA. Eh, este sistema de administración que se llama SOA define y ajusta la función de la programación y las operaciones. También evita la duplicidad de los objetivos y las atribuciones mediante un adecuado funcionamiento de supresión de entidades. También se centralizan las formulaciones y las políticas en este sistema. También toda entidad pública se organizará internamente en función a sus objetivos. Luego tenemos el sistema, continuamos con el sistema de organización del SOAT. Tiene varios procesos. Uno de los procesos está en base a las normas básicas de la resolución Suprema 2170-55, análisis y organización. Acá se tienen que analizar los análisis de retrospectiva, los análisis prospectivos y que den un resultado general acerca de los análisis de organización. Luego tenemos el diseño organizacional. En el diseño organizacional tenemos varios incisos, vamos a nombrar unos cuantos de ellos. Los usuarios, el servicio de bienes, procesos productivos, unidades organizacionales, instituciones jerárquicas, canales y medios de comunicación, coordinación interna. Y luego tenemos la implantación del diseño y organización. Acá es más eficaz en el diseño y en la organización porque se cumplen los objetivos y las estrategias del SOAT. Ahí existe el cronograma, cómo manejar los recursos y los responsables, la programación de la difusión y la capacidad de los funcionarios eh, públicos. Luego también tenemos el, el sistema de presupuestos. Aquí en el sistema de presupuestos se debe prever los montos y las fuentes de los recursos para que sean asignados en una forma eficiente. Asignar los recursos a los requerimientos de las programaciones de operaciones, o sea, adecuadamente en forma eficiente. Sujeción a los límites legales en las entidades que cuenten con recursos provenientes de la tributación, aportes a la seguridad social, otros aportes y transferencias del Tesoro Nacional. Todos estos aportes, todas estas captaciones de recursos se deben manejar adecuadamente en una forma seria y responsable. Es lo que nos dice en el artículo 8 de la ley 1178. Y también tenemos el presupuesto indicativo para las empresas e entidades públicas. O sea que el presupuesto anual que se les designa a estas entidades. Luego tenemos el sistema de administración del SAP, ¿no? Su propósito es procurar la eficiencia y el buen funcionamiento de la cosa pública, que está basado en la determinación de los puestos de trabajo efectivamente necesarios que sean eh, que sean manejados por estos funcionarios en forma muy efectiva. La determinación de los requisitos y mecanismos para prever los puestos de trabajo o dándoles una capacitación adecuada para un buen funcionamiento. La implantación de los regímenes de evaluación y de estructuración del trabajo. También está una de sus partes, el desarrollo y la capacitación y actitudes de los servidores. O sea,
promover cursos de capacitación periódicamente a todos los servidores públicos. Luego tenemos el establecimiento de procedimiento para el retiro de los servidores. Esto ya es una forma de cómo tienen que procesarlos a los servidores en caso de que ellos tengan algunas falencias. De esta manera voy a dar paso a mi compañero Miguel Juanes para que continúe con la explicación. Buenas noches, doctora. Voy a continuar con el tema, la ley 1178. El sistema de administración y bienes y servicios SAPS nos habla de contratar, manejar, disponer de bienes y servicios, exigir disponibilidad de fondos o comprometer condiciones de financiamiento, diferenciar atribuciones y responsabilidad a los servidores públicos por la contratación y uso de bienes y servicios, establecer el mecanismo para la venta y bajo de los bienes. Tenemos 3 subsistemas. Uno de ellos, la contratación, que está las compras menores, la modalidad AMPE, la licitación pública, por excepción, por emergencia. En el sistema de manejos tenemos la administración de almacenes, administración de activos fijos, muebles, administración activos fijos y muebles. Y en el subsistema de disposición tenemos la disposición temporal y disposición definitiva. El sistema de tesorería, el sistema de tesorería y crédito público, está en el artículo 11. Nos dice que debemos manejar los ingresos y financiamientos o crédito público, programar compromisos, obligaciones, pagos, toda deuda pública externa o interna con plazo menor o igual a 1 año será contraído por el Tesoro General de la Nación. Las deudas con plazos inferiores a 1 año serán contraídas por cada entidad con su sujeción a la programación financiera. El sistema de contabilidad integrada. Su propósito es incorporar las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un subsistema común, oportuno y confiable. Conocer el destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. Generar con base en los datos financieros y no financieros información relevante, útil para toma de decisiones por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades. Como concepción del sistema contable integrado, tenemos entradas, insumos, proceso y salida. En los insumos son las transacciones u operaciones con incidencia económica financiera. Y en el proceso tenemos el sistema de contabilidad presupuestaria, transacciones, sistemas a la contabilidad patrimonial, y también tenemos como sistema de contabilidad financiera transacciones financieras. Y en las salidas tenemos estados de ejecución presupuestaria, balance general, estado de resultados, estado de evaluación, patrimonial y otros. Estado de flujo de caja. Componentes del control gubernamental. Tenemos el control interno y el control externo. En el control interno previo, a cargo de las unidades de ejecución de las operaciones, la legalidad, la conveniencia y oportunidad. Posterior, a cargo de los responsables superiores, evaluación de operaciones,
bajo su directo competencia, a cargo de la unidad de la auditoría interna. Evaluación, cumplimiento y financiamiento de SAICOS. Y como en el control externo tenemos a la auditoría externa gubernamental, encargado de la Contraloría. Entes que ejerce más o menos la tuición de firmas privadas o de auditoría. Calificar eficacia, sistema de administración y control interno. Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos. Dictaminar razonabilidad de los estados financieros. Evaluar la eficiencia de las operaciones. Como los tipos de responsabilidad, podemos decir que en la responsabilidad administrativa es la naturaleza de la responsabilidad administrativa, es la disciplina de prevenir y corregir en las conductas. Y en la responsabilidad ejecutiva, más que todo, esto se va podemos decir, a la máxima autoridad, que en todo caso sería la MAE, que está a cargo de la institución. Gestiona deficiente o negligencia por incumplimiento. Ahí en todo caso recaería la máxima autoridad, por ejemplo, como dio los casos de respiradores, ¿no? Ya que está en esto, ha caído sobre la máxima autoridad y sobre los servidores públicos. La responsabilidad civil podemos hablar que cae también como en todos los sujetos a los servidores públicos y ex servidores o personas naturales o personas jurídicas privadas. Esta responsabilidad más o menos prescribe a los 10 años. Es una acción o omisión de servidores públicos, personas privadas que causan daño al Estado, valuables en dinero. La responsabilidad penal también es una acción o omisión que está tipificada como delito en el Código Penal y más o menos tiene que determinarlo el juez competente. En la responsabilidad de los profesionales podemos decir que son los servidores públicos responsables, pues, o sea, son responsables cada servidor público por los informes que hace, la documentación que transcriban, o también serán responsables los abogados o auditores, o patrocinio legal por el sector público cuando lo tramiten la causa. En este cuadrito que ustedes ven como las responsabilidades por la función pública, dice, son 6 responsabilidades. Está la administrativa, la ejecutiva, la civil, la responsabilidad penal y también estas dos que se añadieron es la responsabilidad del abogado y la responsabilidad del auditor. Entonces, hicimos este cuadrito para que se den cuenta también en esto, la responsabilidad administrativa. Aquí en este cuadro, como ustedes pueden ver en la pantalla, nos detalla la naturaleza, el sujeto, la prescripción, la determinación y la sanción. Entonces, la administración aquí ya lo tenemos más resumido. Es la acción o omisión que contraviene el ordenamiento jurídico, administrativo y norma de conducta funcionaria. Esto ya recae sobre los servidores y ex servidores públicos. Y tiene una prescripción de 2 años. Y la determinación es el proceso interno de informes de auditoría. Y en sanción podemos decir que multa, suspensión o destitución del servidor público que haya cometido todo esto. Podemos encontrar en la ley 1178, podemos encontrar también el decreto 23318 que estábamos llevando en la materia de procedimiento administrativo. Como segunda etapa tocaré el tema de la responsabilidad ejecutiva.
es la gestión o deficiencia o negligencia por incumplimiento de deberes. Esto recae sobre la máxima autoridad, como había reiterado hace instantes, es a la MAE o es autoridades. Esto prescribe a los 2 años de concluido por un dictamen de Contralor de la República. Vamos a tocar ahora responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la acción o omisión de los servidores públicos o personas privadas que causan daño al Estado, valuable en dinero. Esto prescribe a los 10 años y la determinación lo toma por un juez coactivo ordinario o tributario. Cuando hayan causado daño al Estado, entonces tienen que resarcir los daños los servidores públicos que hayan causado daño al Estado. En responsabilidad penal, podemos decir, es la acción o omisión que está tipificado en una ley. Tiene que adecuarse el delito que haya cometido más o menos tiene que adecuarse el delito que haya cometido aquel servidor público por cohecho, no sé. También podemos decir que la naturaleza sancionada punitiva surgió en la acción o omisión que se encuentra en el Código Penal. Se entiende por delito o acción cometido punible que se encuentra en los bienes protegidos del Estado. También nos pueden encontrar en el artículo 142 y en el artículo 146, 47 del Código de Procedimiento Penal. Se encuentran ahí como el peculado, el cohecho, el uso indebido de influencias, por enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones juradas. Ahí podemos ver todo eso. Seguiríamos con la quinta y la sexta responsabilidad, que es la responsabilidad del abogado y responsabilidad del auditor. En esto podemos decir los profesionales y demás servidores públicos son responsables por los informes o documentos que suscriban. También serán responsables los abogados o auditores por el patrocinio legal del sector público. Cuando la tramitación de la causa o realicen con vicios de procedimentales o cuando los recursos se declaren improcedentes por aspectos formales. También podemos mencionar que los profesionales y demás servidores públicos, cuando den sus trámites de la causa, realicen vicios del procedimiento o cuando los recursos se declaren improcedentes por los aspectos formales. Hasta aquí podemos ver qué es la ley 1178 y muchas gracias por su atención. Este es del grupo 1 y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Recomendarles que cuiden mucho su salud y esperamos haber cumplido sus expectativas. Gracias. Ya. Rico.